tardes, gracias por estar nuevamente un miércoles más. Vamos a compartir este discipulado. El tema que vamos a tratar en esta tarde va a ser acerca de el amar al Señor con todo nuestro ser. Y para ello vamos a tomar del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 28 en adelante, que dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Hoy vamos a hablar del primer mandamiento. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. El primer y grande mandamiento, que es el que nos va a convocar en esta tarde. El primer mandamiento, como dice el versículo 28, que es la pregunta de este señor, de este muchacho, de este hombre a Jesús, un hombre docto, un hombre culto, un hombre estudiado, un hombre que sabía de lo que estaba hablando, le pregunta entonces: el primer mandamiento, ¿cuál es? Y el primer mandamiento que Jesús le menciona, que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, no es el primero por orden de llegada. Es más, no está especificado detalladamente en el capítulo de Éxodo, capítulo 20, pero ¿por qué es el primer mandamiento? Porque es el primero en mayor importancia. No hay otro superior, es más grande, no hay otro más grande que este. Entonces es el primero. Y después se desprenden los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, que tiene que ver con nuestra relación por ejemplo, los 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Forma una cruz porque tiene que ver con la relación hombre-Dios, y los 6 restantes tienen que ver con nuestra relación hacia nuestro semejante. Así que por orden de llegada no está el primer mandamiento que Jesús le menciona a este escriba, pero es el primer mandamiento por excelencia, por excelencia, por importancia. No es que no lo menciona, lo vamos a ver. Pero entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Y en el versículo 30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo, estas dos palabras, significa que no hay un rincón, que no hay un pedazo de mi corazón que yo pueda decir: esto me lo quedo para mí, o este pedazo le pertenece punto suspensivo, a cualquiera, a una persona, a un futbolista, a un automovilista, a la familia, al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, como discípulos de Jesús, entonces el mandato, la orden, el mandamiento del Señor es amarlo con todo. Que no haya un lugarcito que pueda decir: esto es mío, sino amarlo con todo. Con todo significa todo, y lo vuelvo a resaltar. Y Dios involucró todo nuestro ser en este concepto. Él quiere todo o nada. No darle todo es como querer compartir nuestro amor con otro o con otras cosas. No darle todo es esto. Pidió, repito, quiere nuestro todo o nada. Él no quiere compartir. Ocurre que
a ver por qué, el quid de la cuestión, la razón de que Dios da este mandamiento, ¿no? Y que Dios no nos quiere compartir con nadie. ¿Qué es lo que pasa? Ocurre que Dios nos cela, ocurre que Dios nos ama. Como dice en Jeremías capítulo 31, versículo 3, dice lo siguiente. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Sí, y en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20, dice así. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En primer lugar vimos que en Jeremías dice, con amor eterno te he amado, con amor eterno. ¿Y cómo se manifestó este amor eterno? En Jesús, que dice que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nosotros existiéramos, ya Jesús estaba destinado. Y esto me apasiona, este pensamiento me apasiona. ¿Saben por qué? Una persona me dijo una vez, pero ¿no será que Dios tuvo un plan B con Jesús? O sea, fabricó al hombre, hizo al hombre y como el hombre pecó, entonces mandó a Jesús. No existió este concepto en la cabeza de Dios, en el pensamiento de Dios. Jesús fue destinado como Cordero de Dios, sacrificado, iba a ser sacrificado, fue destinado, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que todo existiera. ¿Cuánto tiempo? No sé, Dios es eterno. En su eternidad había destinado a Jesús, a su Hijo, a su unigénito, para que sea manifestado en su momento justo cuando nació en un pesebre allá en Belén y murió en la cruz del Calvario después de 33 años. Fue manifestado en ese momento, pero destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ocurre que Dios nos cela y nos cela porque nos ama, y nos mima. Dios nos mima como su especial tesoro. Notemos lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 10. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Lo guardó al pueblo de Israel como a la niña de sus ojos. Capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y Dios lo había elegido al pueblo de Israel para ser un pueblo especial. Y vaya que había pueblo especial en la tierra, porque no todo era corrupción. Había pueblos que se destacaban por su grandeza. Por ejemplo, el pueblo de Egipto. El pueblo de Egipto, la grandeza que tenía este imperio era maravilloso. El avance tecnológico que tenían en armamentos, en el ejército, era muy poderoso, en las estructuras, la arquitectura que tenía el pueblo de Egipto. Físicamente, humanamente, había pueblos muy buenos, muy lindos. Israel no tenía nada, Dios los sacó de Egipto, eran esclavos, los tuvo 40 años dando vueltas por el desierto. En el desierto no podían prosperar, vivían en tiendas. O sea, ¿qué tenía? Podíamos preguntarnos, ¿qué tenía de especial este pueblo? Pero Dios quería hacer de ellos un pueblo especial, un especial tesoro, como a la niña de sus ojos, Entonces era esto. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice así. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros ahora, la Nueva Jerusalén, que hemos sido adoptados como como el Israel de Dios, nosotros gentiles que no teníamos nada que ver con el Israel humano, hemos sido injertados en el olivo verdadero, hemos sido injertados en este plan eterno de Dios, ¿no? Y nosotros, dice Pedro, somos un pueblo adquirido por Dios. Costó sangre nuestra adquisición, costó sangre nuestra compra, costó sangre este hecho de que hayamos sido injertados en el nuevo olivo, en el nuevo Israel de Dios, simbólicamente hablando, como dice la Escritura.
Y este celo se manifiesta de una forma práctica de pronto en Juan capítulo 2, versículo 17, cuando Jesús entra en el templo. Dice así la Biblia. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. ¿Qué hizo Jesús? Jesús empezó a echar fuera a los que vendían palomas y cambiaban plata y qué sé yo para todos los sacrificios. Lo echó fuera y le dijo: ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Entonces los discípulos se acordaron en ese momento que estaba escrito en los profetas, estaba escrito que decía: el celo por tu casa me consume. Notamos que en Éxodo capítulo 20, que no es que Dios esté celoso o envidioso porque alguien tiene algo que Él quiere o que Él necesita, entonces se pone celoso porque no tiene. A Dios no le falta nada. Dios no necesita nada de nosotros, de nadie. No necesita, pero notamos en Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5, que dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, entre otras cosas. Así que lo encontramos acá en Éxodo capítulo 20, repito, en los versículos 4 y 5, que Dios está celoso de un pueblo que le era propio, con los versículos anteriores que hemos leído. La niña de tus ojos, que quería un pueblo especial, un especial tesoro, una nación santa, un pueblo adquirido. Que Dios está celoso de un pueblo que le era propio, no de algo ajeno, algo que le pertenecía. Es más, le dijo que ni aún las costumbres paganas de los otros pueblos a los que ellos iban a conquistar, se les tenía que pegar a ellos para imitarla. Ellos no podían, como pueblo, como nación de Dios, imitar las costumbres paganas que tenían sus vecinos, los pueblos que ellos iban a conquistar. Entonces vamos a ver ahora qué es esto del celo de Dios. Porque nosotros tenemos en nuestro concepto, en nuestra cabeza, que celo es algo pecaminoso, ser celoso es algo pecaminoso. Bueno, vamos a ver cómo es la cuestión acá, porque Dios no cela. Entonces, si es algo pecaminoso, hay una contradicción aparente, ¿no?, de parte de nuestro razonamiento. ¿Qué pasa? Si Dios no cela, ¿por qué dice que en Gálatas capítulo 5 dice que como fruto de la carne está el celo? Encontramos que hay dos tipos de celo. Existen dos tipos de celo. El primero es un celo natural, es propio de nuestra humanidad. No es malo. Es más, es un celo santo. ¿Saben por qué? Porque hemos sido creados conforme a la imagen de Dios y semejanza de Dios. Entonces, si Dios nos cela y dijo, yo soy un Dios fuerte y celoso, Él lo declaró que era un Dios celoso, y que dijo que con amor eterno te he amado y quería protegerlo y amarlo y mimarlo como a la niña de sus ojos. Nosotros fuimos creados conforme a su imagen y semejanza. Así que es un celo santo, el que es un celo que quiere proteger una propiedad privada, que quiere cuidar una propiedad privada, que quiere mimar, amar algo que solo a uno le pertenece. Por ejemplo, yo estoy celoso de Claudia. Yo quiero darle lo que ella necesita. En todos estos años que Dios nos regaló como matrimonio, yo siempre quise mimarla, quise amarla, quise cuidarla, quise protegerla, no quise compartirla con nadie. Yo no quiero compartirla con nadie. Cuando tuvimos los hijos, a los hijos ocurrió lo mismo. Fui celoso de mis hijos, con las amistades que querían tener, con los compañeros que elegían. Entonces todo eso pertenece a ese celo natural que Dios puso en nuestro corazón por nuestra propia humanidad, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. El segundo celo que encontramos en la Biblia es el celo pecaminoso carnal. Él es envidioso, que quiere lo que otro tiene, no lo que yo tengo, sino lo que otro tiene. Este celo es enfermizo,
es dañino, nos esclaviza. Como dice en Gálatas capítulo 5, el versículo 19 al 21, que habla acerca de las obras de la carne, dice que manifiesta son las obras de la carne, y luego más adelante dice, versículo 20, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Esto produce el celo maligno, pecaminoso, el celo carnal. Son manifiestas las obras de la carne. O sea, ahí se van a manifestar si el celo ese que tenemos es santo o es pecaminoso, y como dice la Biblia, pecaminoso carnal. Así que encontramos estos dos celos. Entonces, con justa razón la Biblia habla de que Dios es un Dios celoso de nosotros, porque Él no nos quiere compartir absolutamente con nadie, y Él no quiso que haya... ¿Vieron que las culturas, en el tiempo de que fue dicho esto de allá en Éxodo capítulo 20, del pueblo de Israel en el desierto, todas las culturas de las naciones eran que tenían dioses para todo, y avanzando con el tiempo, yendo a la época de los hechos de los apóstoles, el apóstol Pablo encontró en Atenas que los atenienses eran muy religiosos en ese sentido, y tenían dioses hasta por la duda, y si por la duda se le escapaba algún otro, había un altar sin ninguna imagen, porque esa era la cuestión, que se hacían imágenes de distintos dioses, ¿no? Entonces, por las dudas, si se le había escapado algún dios que ellos no conocían, habían puesto un altar y una placa que decía al Dios no conocido. Bueno, Dios no quería que esto pasara con el pueblo suyo, el pueblo de Israel. Dios no quería compartir su gloria, y no quiere compartir su gloria absolutamente con nadie. Por eso que Él nos cela, por eso que dice, Dios es Dios uno, como le dijo el escriba respondiéndole a Jesús: Maestro, bien has dicho, porque Dios es uno y no hay otro fuera de Él. Así que Dios no quería, por eso que nos cela con celo santo. Esta es la gran diferencia. Entonces, este mandamiento, ¿qué áreas involucra de nuestra vida? ¿Qué áreas compromete de nuestra vida el amar al Señor con todo nuestro ser? En primer lugar, versículo 30, encontramos el corazón. Y el corazón es un órgano sentimental, y es el término más profundo que tenemos nosotros para expresar lo que sentimos. Por ejemplo, decimos, te amo con todo el corazón, ¿no? Es como que la figura, la imagen del corazón es lo más profundo que nosotros encontramos como seres humanos para explicar un amor profundo. Entonces, cuando decimos, cuando Dios dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, quiere decir que sea lo más profundo que sale de nosotros como para expresar este amor. En el Salmo 51, versículo 17b, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Acá encontramos que es un sentimiento, que es un órgano sentimental, un órgano que nos va a generar cosas, el corazón. Es como cuando decimos, tenemos un gran pesar en el alma y decimos, me duele el corazón. Ante una gran tristeza decimos, me duele el corazón. O sea, es lo que tenemos como para expresar entonces el más profundo sentido en nosotros. Involucra también el alma. ¿Qué es el alma? Ella está colocada para manifestarnos. Hice esto, por ejemplo, por amor, decimos. Hice esto por amor. En el alma está la voluntad. Ahí está el libre albedrío de la persona, la libertad de decisión, la libertad de expresión. Es como que el alma, así figurativamente, es como que el alma inunda el corazón en el interior del mismo, ¿no? Como que el corazón fuera el cofre que contiene el alma dentro suyo, porque va ligado el alma con el corazón, Pero con sabia decisión, Dios pone estas expresiones, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, son dos cosas que tienen que ver con
nuestros sentimientos hacia Dios. Y aunque muchas veces nuestros sentimientos nos engañan, nos traicionan, pero el amor y el sentimiento hacia Dios no nos puede traicionar. ¿Por qué? Porque lo vamos experimentando de una manera real, contundente, vigente, cada día en nuestra vida. Entonces, es como que el corazón contiene los sentimientos que tiene el alma y no puede traicionarnos en cuanto al amor de Dios. Entonces involucra el corazón, involucra nuestra alma e involucra nuestra mente. ¿Qué es la mente? Es el entendimiento, es la razón, es la decisión propia, es el espíritu, es la vida. Es la mente, ¿no? El raciocinio de nosotros. Y aunque hay muchas cosas que de Dios no las tenemos que razonar, simplemente creerlas por fe, porque ahora entra en juego también la fe, por eso que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque las quiere razonar con su mente, con su espíritu, y no las puede entender porque van en contra de la razón. Pasó con Jesús cuando le decía, oíste que fue dicho, pero yo les digo esto, y la gente no lo podía entender, al punto que se maravillaban de pronto cuando dice que le enviaron alguaciles para captarlo en alguna palabra, y volvieron y le dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este. Se maravillaban porque su mente no podía razonar lo que Jesús le estaba diciendo. Así que, pero tiene que ver con esto, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y lo cuarto que involucra en este texto es con todas tus fuerzas. Muchas veces dejamos aparte esto, porque decimos, yo con el espíritu no puedo hacer lo que quiero, pero con mi cuerpo sí. No lo podés hacer, no podemos hacer lo que queremos con nuestro cuerpo tampoco. No tenemos autoridad. ¿Por qué? Cuando habla de tus fuerzas, habla del cuerpo, habla de nuestros miembros. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Hechos, acción. Por eso el libro de la historia primitiva de la iglesia se llama Hechos de los Apóstoles. Esto tiene que ver con fuerza, con voluntad, con acción, con trabajo, ¿no? Y podemos ver el sacrificio, y podemos ver la prontitud, y podemos ver el esmero, podemos ver a través del cuerpo. Y con el cuerpo entonces no podemos hacer lo que queremos, porque es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pies, nuestras cabezas, nuestro sexo, todo nuestro organismo, todo tiene que ver con el amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y cuerpo. Entonces, como haciendo una breve conclusión de lo que estamos diciendo, Dios está tomando para que entendamos por qué es el primer y gran mandamiento, y no hay otro superior, no hay otro mayor que este. Dios está tomando las tres partes del ser humano: el espíritu, que está relacionado con nuestra vida espiritual; el alma, que está relacionado con lo emocional, con el corazón; el cuerpo, que está relacionado con el físico, con la materia, porque somos un ser, fuimos creados seres tripartitos, con tres partes, que como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, todo nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, dice, todo nuestro ser, por esta razón Dios involucra en el primer y gran mandamiento las tres partes importantes que componen nuestro cuerpo. Amar al Señor con todo nuestro corazón, mente, alma y espíritu, y cuerpo, con todo nuestro ser. Dice en 1 Corintios capítulo 15, que el primer Adán fue hecho alma viviente. Miren en Génesis capítulo 2, versículo 7, que ocurre esto que está mencionando el apóstol Pablo, que el primer Adán fue hecho alma viviente. Fíjense en lo que pasó en la creación. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida,
y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente, después que Dios sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué es el soplo? Este es el espíritu, ¿no? Y entra el alma y comienza el hombre a tener vida, a mover su cuerpo, y fue hecho el primer Adán, aquel que Dios creó allá, fue hecho un alma viviente, ¿no? Entonces todo nuestro ser fue compuesto de esta manera. Y en Deuteronomio capítulo 6, le voy a mostrar de qué manera práctica Dios quiso que nosotros manifestemos este amor a Él. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 4 en adelante, dice, amarás a Jehová tu Dios, acá viene el mandamiento, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y notemos nosotros que estamos leyendo el capítulo 6, y no está equivocado la posición que fue colocado, porque después, más adelante, le habla acerca de los 10 mandamientos, pero primero era necesario que el pueblo entendiera cuál es el gran mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy, y acá se pone en práctica y se manifiesta cómo lo podemos expresar a este amor, estarán sobre tu corazón, en el alma. Las repetirás a tus hijos, el cuerpo. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes, con todas tus fuerzas, dice, ¿no? Las atarás como una señal en tu mano, estarán sobre los frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo lo que se ve, lo que tenemos dentro de nuestra alma, se manifiesta luego en el exterior. Por eso que en primer lugar habla del corazón, ¿no? Estas palabras estarán sobre tu corazón, y luego habla de la manera que se van a exteriorizar. Porque lo que tenemos adentro vamos a manifestar afuera. Lo que permitimos que estén adentro, nuestro cuerpo va a manifestar, ya sea en la forma de hablar, en la forma de comportarnos, en la forma de actuar. En todo sentido, no hace falta que saquemos una radiografía del corazón para ver lo que hay adentro, porque lo vamos a ver a través de los hechos. Por eso que en un momento Jesús dijo que el hombre de la abundancia del corazón va a hacer las cosas, a hablar la boca, va a trabajar, va a hacer. Por eso que también dijo que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. O sea, primero lo que está acá adentro se va a ver manifestado después en nuestra mente. Por eso, esto es una expresión práctica del amor con que el ser humano puede amar a Dios. Es respirar a Cristo, es vivir a Cristo, es hablar a Cristo, es hablar una nueva lengua, es un nuevo idioma, el idioma de Cristo. Uno de los dones del Espíritu aparece como el hablar en lenguas. El hablar en lenguas, acá tenemos una lengua nueva para hablar, porque ¿quién conoce la lengua de Jesús? Sino aquel que vive a Jesús, aquel que es discípulo de Jesús, aquel que come a Jesús, aquel que respira a Jesús. Entonces comenzamos a hablar un nuevo idioma, a hablar cosas nuevas que antes no hablábamos, ¿eh? Es como hablar una lengua nueva. Así que esa es la práctica, ¿no? Así que esto es la vida, y es la vida en abundancia que habló Jesús. En el Salmo 51, versículos 16 y 17 dice, no quieres holocausto que yo lo daría. Ahí está hablando entonces acerca de la función del corazón y del alma. No quiere la expresión, el corazón, dice, contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Así que este es el primer grande mandamiento que Dios nos dejó. Amarlo a Él con todo lo que tenemos. Que no haya ninguna parte en nuestro ser que pueda decir, yo me lo quedo para mí. No podemos. Amarlo al Señor con todo nuestro ser. Dios te bendiga.